Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre el ensamblaje y desensamblaje de una computadora. El equipo está conformado por Castro Valdés, Leonardo Armando. Le voy a hablar sobre el ensamble de una computadora. Yo soy Gauna Landeros y Millaira. Yo les voy a hablar en grandes rasgos sobre la limpieza y los cuidados que se tienen que tener. Mi nombre es Ethel María Hernández Williams y yo les voy a hablar sobre, a grandes rasgos de igual manera, sobre el ensamblaje y desensamblaje de una computadora. Mi nombre es Jesús Emiliano Romero Zapata y yo les voy a hablar sobre el ensamblaje de una computadora. Y bueno, como yo se los había comentado en un inicio, yo les hablaré algunos aspectos sobre la limpieza y la seguridad al momento de trabajar. Y uno de estos sería, pues, que tendríamos que utilizar una silla y mesa ergonómicas. Esto para evitar problemas de postura y dolores musculares. También descansar los ojos cada cierto tiempo para evitar fatiga visual. Y también mantener el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones. Dejar fuera líquidos o cualquier otra cosa para no dañar como tal los componentes de nuestra computadora. Y pues antes de comenzar con el ensamble, tenemos que desconectar nuestra computadora. Debemos desconectarla de la fuente de alimentación y apagarla por completo. Y también es importante tener en cuenta que algunos componentes de la computadora, como el procesador o la tarjeta gráfica, pueden ser sensibles a descargas electrostáticas. Por lo tanto, es recomendable utilizar una pulsera antiestática. Esto para evitar dañar los componentes. Otras medidas de seguridad serían no forzar los componentes. Esto es para evitar dañarlos. Utilizar herramientas adecuadas para el ensamblaje y asegurarnos de que la fuente de poder tenga la capacidad suficiente para alimentar todos los componentes. A continuación yo les voy a hablar sobre el desensamblaje de una computadora y es un proceso que puede ser necesario en varias situaciones, como para hacer reparaciones, actualizar componentes de la computadora o simplemente limpiar el interior de la máquina. Este es un proceso muy común. Las computadoras regularmente requieren de un mantenimiento y un servicio para que puedan funcionar de manera correcta. Entonces, el desensamblaje pues ayuda al técnico a que sea más fácil ejecutar el proceso. A continuación, uno de mis compañeros va a hablar sobre las medidas que se deben de tomar al momento de desensamblar una computadora. Yo les voy a hablar sobre el ensamble de una computadora. El primer paso es el apague de la computadora correctamente, que es enchufar la corriente eléctrica, los componentes y esperar un poco para que la temperatura de los componentes internos bajen. El segundo paso es retirar la tapa lateral. Eso se retira, pues tiene unos tornillitos que se van retirando con un desarmador y después se desliza la tapa para poder ver los componentes internos. El tercero es identificar los componentes internos, que es la placa madre, el procesador, la gráfica, la memoria RAM y entre otros. El cuarto es el desconecte de los cables correctamente. Es desconectar los cables correctamente de cada componente, porque si no pues lo puedes dañar o pasar otras cosas. El siguiente es retirar los componentes. Ahí no tienes que aplicar ninguna fuerza, nada, porque puedes dañar todos los componentes, depende de los cables, todo. Tienes que retirarlo adecuadamente y correctamente. El otro es el limpie de los componentes correctos, que se limpia con una lata de aire comprimido o con alcohol 100%. Y por último es volver a ensamblar todos los componentes correctamente, donde van cables y la tapa, que queden ensamblados correctamente de todos estos pasos a llegar hasta este. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el ensamblaje de las computadoras. El ensamblaje de una computadora implica varios pasos y es importante seguir una serie de medidas o procesos para que la computadora quede funcionando correctamente y pues garantizar también la seguridad del técnico que está realizando el ensamble. Para realizar el ensamble se necesitan seguir una serie de pasos, la cual a continuación uno de mis compañeros va a explicar. Sobre el ensamblaje de la computadora. Como decía mi compañero al principio, primero hay que preparar el área de trabajo, hay que encontrar un área donde no haya mucha humedad ni algo que pueda lastimar los componentes. Igual estar preparado, por ejemplo, algunos dicen que es teoría, pero si pones tus manos, las restregas contra las hojas de un árbol, como que te quitas la estática y así ya no lastiman los componentes. Entonces, después de preparar el área de trabajo con una buena iluminación y en donde puedes tener todo ordenado, ya sigue seleccionar los componentes. Aquí hay varias formas de armar una computadora, ya sea porque lo habías desarmado para estudiar los componentes
o habías hecho una limpieza, o está la opción de armarla desde cero, encargar los componentes por internet. Los primeros componentes principales son el gabinete, que es como la carcasa, y la placa base. Siguiente punto, instalar la placa. Ya después que tengas la placa, la tienes que instalar en el gabinete. Ahí viene con algunos clips, a veces vienen con tornillos. Entonces la instalas como de lado. Recuerda que el gabinete está vertical y la placa la instalas de lado. Después instalar la fuente de poder. Esta sería como un componente externo, se podría decir, porque pues ya nomás va conectado y, por ejemplo, algunas placas base vienen de donde salen los puertos, ya viene para conectarlo. Otras veces lo tienes que conectar por el otro lado de la placa base. También igual se desatornilla y ahí viene como todos los cables. Depende de cada gabinete y cada placa base que compres. Después, instalar los componentes internos. Este es el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica si le vas a agregar, la SSD, otra memoria o disco duro para poner el Windows. Todos esos componentes son los que debes instalar. La mayoría de esos se instalan con clips, embolando, haciendo como clic. Casi ninguno lleva tornillos. Ya después conectar los cables. Esto sería, por ejemplo, de la tarjeta gráfica a la placa madre. Ahí los conectas para que todo funcione muy bien, para que dé video. Y ya después verificar el ensamblaje, que no te haya sobrado ningún tornillo, que no esté algo como muy suelto. Y ya nomás queda hacer la prueba de que encienda. Gracias.